Colosenses capítulo 1, versos 16 y 20 dice así: porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 20: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hoy estamos desarrollando un tema que empezó en el viernes, que tiene que ver con el plan de Dios, restauración de todas las cosas. Y creemos que por Jesucristo nuestro Señor, todo fue en Él, por Él y para Él, y todo subsiste en Él. Él es el que le da la sustancia, es el que sostiene la vida de todo el universo, y por esa razón nosotros creemos que ese plan de restauración de todas las cosas que inició desde Génesis 3, cuando nos damos cuenta de que la caída del hombre literalmente nos expulsó de un diseño, de un estilo de vida con una conexión perfecta que teníamos con Dios. Pero dado el pecado de desobediencia, de independencia de parte de Adán y Eva con Dios, fueron expulsados del Edén, y asimismo el diseño perfecto de Dios, por causa del libre albedrío de la persona que tomó su decisión y literalmente desobedeció a Dios y tomó del fruto del árbol del conocimiento. Y por esa razón se abrió todo un abanico de situaciones difíciles para la humanidad. Se abrieron puertas para que el enemigo pudiera afectar a la humanidad. Pero es bueno Dios que junto con ese error que el hombre comete, el Señor levanta la provisión de redención que es Jesucristo. Y Jesucristo mismo, desde aquel día, toda la obra que ha venido iniciándose para que todo vuelva al diseño original, la restauración de todas las cosas. Tanto fue el pecado que afectó inclusive la creación y el universo. Por el pecado entró la muerte, pero hoy nos damos cuenta que por Jesucristo nosotros tenemos redención y vida eterna. ¿Qué significa todo esto en nuestra fe? ¿Cómo debemos de vivir con respecto a lo que Dios ha hablado desde el fundamento de la resurrección? Hoy conmemoramos su resurrección, pero también es importante entender a la luz de la palabra la fortaleza, el fundamento, la fuerza, la solidez que nos da tener entendimiento de la resurrección de Jesucristo como esa fuente, como esa solidez, como ese baluarte de la fe que cada uno tenemos. Dice 1 Corintios capítulo 15, quisiera que leyeran conmigo. Vamos a leer algunos versículos, porque lo que necesitamos hoy en un tiempo como este es, a través de las Escrituras, conocer más al Señor. Nosotros tenemos experiencia con Dios y hemos estado predicando sobre la doctrina, y es tan importante la enseñanza escritural para conocer a Dios de las Escrituras, a Jesucristo de las Escrituras, al Espíritu Santo de las Escrituras, y poderlos conocer en su esencia, para conocer sus atributos, para conocer el llamado, para conocer la obra redentora de Cristo, la obra del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, la obra creadora de todo el universo, no de oídas, sino porque a través de las Escrituras, las cuales son espíritu y vida, las palabras del Señor, podamos nosotros caminar en esa revelación y establecernos en un fundamento sólido. Que las adversidades y que las circunstancias negativas de nuestra vida no puedan conmovernos, porque dentro de nosotros está siendo desarrollado Cristo en nosotros, y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Esa esperanza se fundamenta a través de la palabra, a través del conocimiento, el estudio, y poder establecer nuestras emociones, nuestros conceptos, nuestra manera de pensar desde la Escritura. Entonces vamos a leer 1 Corintios 15 y vamos a ver al apóstol Pablo hablando con la iglesia de Corintios, hablando de un tema muy profundo como este, donde está quitando muchas dudas, pero al mismo tiempo está estableciéndolos y afirmándolos en su fe. La resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos,
el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, que son dos acciones muy poderosas. Primero, recibirlo, el evangelio, y segundo, perseverar en él. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es importante cómo remarca conforme a las Escrituras, y vuelve a decir conforme a las Escrituras. No es un criterio personal, es un fundamento escritural. Y él les está recordando lo que le ha enseñado, y sí les reconoce que han recibido la palabra, que están permaneciendo en ella, y que es importante para que todo lo que aprendan, lo que reciban, se vuelva parte de su fe. Y entonces ahora habla de la muerte de Jesús en el verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Habla también de la resurrección, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. El fundamento que Pablo está hablando son las Escrituras. Y conforme a las Escrituras, Pablo dice, se apareció a 500 hermanos a la vez. Esto es un testimonio de la resurrección de Jesucristo. Es una palabra que debiera establecerse en nuestros corazones, porque sí hubieron testigos de la resurrección de Jesucristo. Amén. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sean ellos, o sea yo, así predicamos y así hemos creído. Pero, diga conmigo, pero, si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, y vana es también nuestra fe. Por eso es tan clave el entendimiento de la resurrección de Cristo, y sobre todo las muestras, el fundamento, lo que nos puede a nosotros asegurar en nuestro corazón, en nuestra fe, que realmente Cristo resucitó. No puede ser solamente algo que oímos de alguien, sino algo que yo creo porque lo logré comprender por la Escritura. ¿Por qué es importante esto? Porque se vuelve mío, y es lo que me sostiene en el día malo. Se vuelve mío y es lo que me sostiene en el momento de la adversidad, y nadie me lo puede robar, porque se volvió una revelación que por la Escritura ahora se estableció en mi corazón. Entonces el apóstol Pablo está trabajando esto con la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Porque hay muchas corrientes, porque hay mucha gente diciendo otras cosas, y era necesario afirmarlo en la fe de la resurrección de Cristo. Tanto así que le dice, ¿saben qué? Es tan grave que no crean, que vana sería nuestra fe. Porque si Cristo no hubiera resucitado, en vano hemos predicado. Qué importante es entender que el fundamento de nuestra predicación está en la resurrección de nuestro amado Jesucristo. Por eso hoy es un día poderoso. Por eso hoy es un día que marca nuestra vida, porque precisamente nos marca en cuanto a revelación, nos marca en cuanto a madurez, porque a medida que yo crezco en este entendimiento, mi fe se vuelve más sólida. En la medida que yo me logro tomar de la palabra de Dios en cuanto a este principio divino, entonces mi fe se establece más en el autor y consumador de la fe, que una fe lógica, sino una fe que solamente se fundamenta en Jesucristo.
¿Qué significa resurrección? La palabra resurrección proviene del latín resurrecto, que significa levantarte, salir, sacar de los muertos. Es un hecho fundamental en la fe nuestra que nos da a reconocer y a entender que el Mesías resucitó. Pero siempre hay personas que dudan sobre la resurrección. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 y 14. La palabra dice que los postreros tiempos serán tiempos muy engañosos, donde vendrán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsedad de todo tipo. Por eso es importante nosotros establecernos en el fundamento divino, porque van a haber corrientes de mentira, van a haber corrientes del engaño que nos quieren desenfocar de aquellos fundamentos que nos pueden sostener en el día difícil. Y eso es parte de una estrategia del enemigo, querer confundir al pueblo de Dios. En la medida que los fundamentos bíblicos yo los tengo más claros, yo soy más sólido y muy difícil me puedan engañar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará a los que ya han muerto, ni se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Así también Dios levantará con Jesús a todos los que murieron en él. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, es parte de la esperanza en la eternidad que tenemos por causa de la vida que hemos recibido a través de Cristo. Dios nos amó tanto que nos dio a Jesucristo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera y tuviera vida eterna. A esto hace alusión esta palabra. El Señor, el apóstol está hablando a la iglesia de Tesalónica. Igual hay algunos conceptos diferentes sobre el tema de la resurrección. Y hay gente que está dolida porque han perdido familiares. Igual hoy nosotros hemos perdido familiares. Y aquellos que mueren en Cristo, dice la palabra, que es preciosa la muerte para Jehová de aquellos que sus hijos han muerto en Cristo. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Hay esperanza que nosotros podemos poner en el entendimiento que un día como pueblo de Dios estaremos reunidos y que como iglesia nos casaremos con el Cordero, con el Rey de Reyes. Amén. Y son tiempos lindos, es una esperanza con la que nosotros podemos ver hacia el futuro, que en medio de cualquier aflicción, que Jesús dijo que iba a haber aflicciones, tenemos la esperanza como viendo al invisible, teniendo entendimiento que si es verdad que Jesús nació, que Jesús murió en la cruz y que Jesús resucitó, también es verdad que Jesucristo viene pronto. Entonces nuestra fe no es vana, nuestra fe es viva y estamos por ver lo mejor de lo mejor que está por venir. Amén. Entonces por eso es importante crecer en este entendimiento. La resurrección es el evento más significativo de la historia. La resurrección le da validez a las afirmaciones que Jesucristo hizo sobre sí mismo. Sin embargo, al ser confrontados muchas personas con estos hechos, algunos no son tan honestos para poder recibir todo lo que el Señor nos ha mostrado en las Escrituras como un fundamento para creer en la resurrección. Desde aquel tiempo muchos trataron de desvirtuar la resurrección de Cristo por temor a lo que podía suceder, porque Jesucristo anunció que Él iba a morir y iba a resucitar al tercer día. Y muchos los que en ese tiempo alrededor de Jesús, los religiosos, tenían temor y de alguna manera quisieron levantar un rumor en contra de la resurrección para que no hubiera esa fuerza, esa veracidad. No pudieron, pero sí lo intentaron. Dice así Mateo 28, 11, verso 15, 28, 11 al 15, el informe de la guardia. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían sucedido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Cuánto le dieron? Mucho dinero. Diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos.
y esto lo oyere, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esto es todo un complot. ¿Por qué? Porque precisamente el hecho de la resurrección pone por encima toda la fe cristiana de cualquier fe que se estuviera desarrollando en ese tiempo, de cualquier religión que se estuviera desarrollando. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único que ha resucitado. Entonces, esta acción tiene por objetivo desvirtuar, desenfocar a las personas de lo que se viene oyendo, de un evangelio que se está predicando, de un hombre que ha venido sanando, haciendo milagros, donde va creciendo la iglesia, pero el hecho mismo de la resurrección le va a poner un sello a la fe de todos los que se están convirtiendo, le va a poner un sello a la fe de todos aquellos que ya vieron milagros, pero ahora lo más grande de todo es que se cumpla que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque precisamente ese era el argumento contra lo que se levantaron. Pero al Jesús resucitar, le pone un sello a lo que él mismo dijo, que él era el Hijo de Dios. Entonces, por esa razón, no querían de alguna manera permitir que esto tuviera el peso. Pero evidentemente jamás pondrían. Pero hasta el día de hoy el enemigo levanta personas para confundir sobre estos temas fundamentales de la fe cristiana. Algunas profecías mesiánicas que solamente le quiero señalar. El Mesías nacería en Belén. Eso está en Miqueas capítulo 5 verso 2 en el Antiguo Testamento. El Mesías nacería de una joven, Isaías 7:14 del Antiguo Testamento. El Mesías sería luz para los gentiles, Isaías 49, Antiguo Testamento. El Mesías moriría, Salmos 22, Antiguo Testamento. El Mesías montaría un pollino, Zacarías 9:9, Antiguo Testamento. El Mesías sería vendido por 30 piezas de plata, Zacarías 11:11. El Mesías tendría un mensajero que prepararía el camino delante de él, Malaquías 3:11. Siempre hubo una palabra desde antes de la manifestación del Mesías. Entonces, al venirse declarando desde el Antiguo Testamento profecías sobre el Mesías, faltaba algo. Muchos decían, él no es el Mesías. Muchos decían, ese no es el Hijo de Dios. Lo que iba a caracterizar era el momento de la resurrección. Y cuando Jesucristo resucitó, entonces todas las palabras que fueron dichas antes de él se confirmaron para la gloria de Dios y para el fundamento de nuestra fe. Yo le daría un aplauso al Señor por eso. ¿Por qué? Porque nosotros no andamos detrás de un ideal. Nosotros creemos en una persona, la persona de Jesucristo, que está vivo hoy. Porque la tumba está vacía, él cumplió con todo lo que dijo, con todas las profecías, y hasta el día de hoy nadie puede refutar el hecho que todo lo profetizado acerca de Jesucristo está cumplido. Amén. Y eso nos debe dar a nosotros seguridad en nuestro corazón, nos debe dar fortaleza en lo que creemos, debe de quitar dudas, porque muchas veces hoy la filosofía y muchas corrientes quieren desvirtuar esto. Y nosotros sabemos y conocemos en quién creemos. Ahora, parte de la evidencia de la resurrección, es importante tener el entendimiento de algunos hechos que nuestro amado Cristo los dejó para que nosotros pudiéramos darle un seguimiento a todo el ámbito de la resurrección, cómo él se apareció a diferentes personas. La palabra en Corintios dice más de 500, y vamos a ver algunos versículos donde dio a gente específica. Jesucristo a gente específica se le manifestó. ¿Para qué? Para testimonio, para que pudiéramos nosotros saber lo que quedó registrado en la Escritura, el hecho y el momento, para que también nos ayudara a nosotros a crecer en la fe en cuanto al hecho de la resurrección. Primeramente, Cristo mismo profetizó sobre la resurrección. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Luego Cristo se apareció a algunas personas, a María Magdalena, Juan 20, del versículo 11 en adelante. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué llora? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué llora? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo han puesto. Otras mujeres, Mateo 28, versos 9 y 10. Esto fue en Jerusalén también. He aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id y dad las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Dos discípulos en el camino de Emaús, Lucas 24, 13. Lucas 28, perdón, al 32. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día está declinando. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció a su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablábamos en el camino? Qué importante ver cómo Jesús se tomó ese detalle para dejarnos a nosotros todo un camino de los lugares donde Él se manifestó. Y ciertos momentos cotidianos van en el camino, y de pronto empieza a conversar con ellos, departe con ellos. Ellos todavía no lo reconocen. Cuando Él parte el pan, los ojos les son abiertos y reconocen que es Jesucristo, y al momento desaparece. Ahora, entendamos, esta gente caminaba con Él, comía con Él, pero ahora hay una nueva dimensión. Ahora Jesús se aparece y de pronto se le desaparece. Estos son testimonios para poder comentar entre la fe de cristianos y nosotros entender que cuando Jesucristo resucitó en otro tipo de cuerpo. Su gloria, la gloria venidera que se hablaba, Él ya estaba en gloria, ya se movía Él en esa dimensión de un cuerpo glorificado. Ya no era Jesús que estaba de alguna manera limitado por el cuerpo humano. Ahora era el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se movía en esa dimensión, que estaba en un lugar y estaba en otro lugar, y se movía y se manifestaba y daba testimonio de que vive. Jesucristo vive. Después se le manifestó a 10 discípulos que estaban reunidos en Jerusalén. Acuérdense que Corintios dice que se le apareció a más de 500 personas a la vez. Esto tiene que ver con esa manifestación divina de parte de Él, que Él estaba en varios lugares al mismo tiempo. Es una característica de la omnipresencia de Dios. Y ese es el Dios en el que creemos. No es una fábula, no es un cuento. Es algo que está constatado en la palabra del Señor. Y Él dijo: mi palabra es espíritu y es vida. ¿Y cuántos creen en la palabra? La palabra, los cielos y la tierra pasarán, su palabra no pasará. Ese es el fundamento de nuestra fe. Entonces, cuando está esto codificado en la palabra, cuando está referenciado en las Escrituras, es algo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta, con un entendimiento de fundamento, porque lo que está en las Escrituras es real. Y no podemos dudar de lo que está escrito, porque es palabra de Dios. Y entonces, cuando nosotros vamos al versículo bíblico y vemos que se le aparece a las mujeres y vemos que se le aparece a los discípulos en situaciones cotidianas, le damos gloria a Dios, porque ciertamente Jesucristo resucitó. A los 11 discípulos, Juan 20, 19, cuando llegó la noche aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús
Mire, el ambiente era muy difícil, era de persecución, era de muerte, y el líder había fallecido. Ahora venía el cumplimiento de la resurrección, pero ellos no lo han visto. Ellos están tristes, ellos están conmovidos, ellos están desolados. Se les murió Jesús. O sea, la mente todavía, la fe no ha llegado a ese nuevo nivel que va a llegar por causa de constatar la resurrección. Están en una transición de fe. Están en un momento de crecimiento. Ahorita sí, Él dijo que iba a resucitar, pero no lo han visto. Entonces, mientras no lo hayan visto, hay algo en su fe que no ha sido roto. Se va a romper cuando lo vean. Por eso Él se apareció a ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los discípulos que van a continuar el evangelio y que van a llevar el evangelio a otros lugares. Necesitaban ser afirmados en su fe. Al aparecerse Jesús, ellos eran afirmados. Y entonces eso también los admiraba y los volvía más fuertes para enfrentar lo que veía. Eso tenía un propósito. Entonces, los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró sus manos. Qué momento más impresionante, ¿verdad? ¿Usted se imagina en su cuarto? Usted ha seguido a Jesucristo. Él ha dicho: voy a morir y voy a resucitar, pero por alguna razón a usted le está faltando fe. Y entonces Él se aparece y le dice: mira mi mano. Es algo tan increíble que se necesitaba palpar. Pero la Biblia dice: dichosos los que creen sin ver. O sea, dichosos nosotros que creemos sin ver. Amén. Pero en este momento era necesario. Esta gente estaba triste, pero estas acciones iban a traer a ellos esa inspiración que necesitaba. Y entonces, cuando hubo dicho esto, le mostró sus manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados, a quienes redimiere los pecados les serán remitidos, y a quienes no se los retuviere, les serán retenidos. Pero Tomás, diga conmigo, Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los discípulos: al Señor hemos visto. Y le dijo: si no viere las manos la señal de su clavo, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pero dichosos aquellos que creen sin ver. Luego se le apareció a 7 discípulos que pescaban. Y qué interesante que ese día también Él comió pescado. Y a los 11 discípulos cuando les dio la gran comisión, y a los discípulos nuevamente se les volvió a aparecer. Cada una de estas acciones era con objetivo de fundamentar la fe y afirmarnos en la fe. Por otro lado, también ratifica la resurrección de Cristo la fe implacable de los discípulos una vez que han sido afirmados. Porque en medio de la persecución, en medio de todo lo que vivían, las acechanzas y ese temor que ellos podían sentir porque podían matarlo, más bien ellos tuvieron de nuevo para seguir predicando, para llevar el evangelio, para levantar a nuevos discípulos. Eso ratifica, esa fe también ratifica el hecho que Jesucristo resucitó. Por otro lado, el crecimiento expansivo que tuvo la iglesia después de la resurrección. Después vemos crecimiento de miles y la iglesia empieza a dispersarse por todos lados y empieza a crecer por el poder que ejecuta el fundamento de la resurrección. Por eso nosotros como iglesia de Cristo tenemos que estar fundamentados en este poder también, en el poder de la resurrección que afirma y sostiene y es baluarte de la fe de todos nosotros, y entendemos que si Él venció, nosotros también venceremos, y que en Él somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y finalmente, algo que ratifica el hecho que Jesucristo resucitó
es el testimonio de cientos de millones de vidas transformadas como la tuya y la mía, a través de los siglos, ver la obra de Jesucristo en el corazón de muchos, cuando han recibido a Jesucristo, la forma en que han cambiado, el testimonio de Dios que se ha levantado en sus corazones, familia transformada, matrimonio transformada, personas que están enfermas que recibieron sanidad, y tantos testimonios que podemos oír en la iglesia de Cristo. Ratifica el hecho que Jesús está vivo y Jesús resucitó. Aleluya. Entonces no hay de otra. Jesús resucitó. No podemos nosotros dudar de esto, ni dudar del hecho que así como estuvo en ese tiempo con ellos, también está con nosotros, porque Él lo dijo: estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y por eso tenemos que basarnos en ese fundamento. En medio de los ataques, en medio de la adversidad, en medio de la desinformación, en medio de las amenazas que puedan haber a la humanidad tiene que fundamentarse en el hecho de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que, viendo al autor y consumador de la fe, es que tú y yo seremos sólidos. No fábula ni genealogías de hombres, no, es la fe en Jesucristo, es la fe en la obra redentora de Cristo, es la fe en cada una de las acciones que Jesucristo estableció y las dejó como testimonio para que tú y yo fuéramos levantados en nuestra fe, así como los apóstoles. Jesucristo resucitó. Entonces, por otro lado, la resurrección demuestra el origen divino de Cristo. Romanos 1:4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David, según la carne, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. Amén. Por otro lado, la resurrección demostró el poder de Cristo de perdonar los pecados. Y si Cristo no resucitó, vana sería vuestra fe y aún estaría en vuestros pecados. Pero como Cristo resucitó, nosotros tenemos derecho al perdón de todo nuestro pecado. Y aquel que recibe a Cristo como el Salvador de su vida, sus pecados le son perdonados. Ya las cosas viejas han pasado y he aquí todas son hechas nuevas. No hay más condenación para los que viven en Cristo Jesús. Eso también es otro baluarte de la resurrección de Cristo. La resurrección reveló el poder de Cristo sobre la muerte. Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Jesucristo es Rey. Por otro lado, la victoria de la cruz sobre el pecado. Gálatas capítulo 4, versos 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos: Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Esta es la encomienda sobre Jesucristo: redimir al pecado, redimir al mundo del pecado, redimirnos de todas nuestras transgresiones y nuestros errores, lavarnos con la sangre preciosa del Cordero, morir en la cruz, resucitar al tercer día y vencer a la muerte y el Hades, y darnos a nosotros la entrada a la vida eterna por causa de Jesucristo nuestro Señor. Así que, asimismo, mire todos los beneficios que tiene la resurrección de Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 14. Anuló el acta de decreto que estaba en nuestra contra, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos mediante la cruz. Todo lo que estaba en nuestra contra, todo lo que el adversario podía usar en nuestra contra, toda aquella acta de decretos en nuestra contra que estaba ahí latente, Jesucristo la anuló y hoy tenemos vida nueva en Jesucristo. Amén. Así que no hay que culparse más, no hay que sentirse atado. Hay personas que sienten que no pueden avanzar más. Quiero decirte, Jesucristo
anuló el acta que estaba en contra tuya. Y si Jesucristo no te está condenando, no permitas que nada ni nadie te condene, porque eres libre de expresar la vida de Dios que está en ti, que costó el precio de cruz, la sangre del Cordero, pero eres libre para ser hijo de Dios. Y eso es importante entenderlo, porque no depende de quién te diga, de quién te abraza, de quién no te abraza, de quién te da una palmada en el pecho. No, depende de lo que creas. Y si tú crees que Jesucristo te hizo libre, serás verdaderamente libre. Amén. De tal manera que por causa de la resurrección hoy tenemos perdón de nuestros pecados, comunión con nuestro Padre, sanidad para nuestro cuerpo, dunamis, poder de Dios, tenemos su amor, tenemos la gracia que nos sustenta cada día, somos reconciliados con Dios, tenemos acceso al trono de la gracia y tenemos la mente de Cristo. Amén. Denle otro aplauso al Señor. Hasta aquí, ¿cuántos creen que Jesucristo resucitó? Y es el camino del fundamento escritural el que nos va a hacer sólido en nuestra fe. Esta serie de la doctrina ha sido poderosa, porque muchas cosas solo las escuchamos, pero cuando vamos al versículo bíblico y lo tomamos y lo volvemos nuestro en nuestro corazón como un fundamento, nadie te va a robar lo que estás creyendo, ni nadie te va a confundir, porque has aprendido como los nobles a oír la palabra con solicitud y a estudiarla posteriormente. Cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo, es todo un mover. Todo el mundo sabe que Jesucristo resucitó. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el mundo que el día Viernes Santo y Domingo de Resurrección yo me portaba bien. Yo creo que eran los dos únicos días del año. Me invitaban a cualquier lado, yo no iba, porque yo decía: el viernes murió Jesucristo y el domingo resucitó, son días santos. Eso era una interpretación de lo que yo había oído. Yo no tenía el entendimiento de todo lo que significaba la muerte y resurrección de Jesucristo para mi fe. Por esa razón, cuando venía un día malo, yo no me acordaba de la resurrección de Cristo. Cuando venía un día difícil, yo no me acordaba del fundamento de mi fe, porque realmente mi fe era algo que oí, no que estaba establecido desde la Escritura en mi corazón. Y por esa razón las emociones en el día malo son tan fuertes, porque no hay fundamento. Pero cuando nosotros nos disponemos, nos volvemos solícitos a la Escritura desarrolla a Cristo en nosotros, porque el espíritu de la palabra es Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesucristo está inmerso en toda la palabra, porque Él mismo es la palabra. Él dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Por eso cuando nosotros vamos a la Escritura y leemos y estudiamos y nos determinamos a entender lo que la Biblia está diciendo, algo se está trasladando de la Escritura a tu corazón. Por eso recordemos que en el Antiguo Testamento se decía: pon los versículos en los dinteles, ponlo en las puertas, ponlo en las pasadas, donde quiera que vayas, ponlo, para que se volvieran parte de la persona. Y esta es una de las áreas que nosotros debemos de desarrollar. Es esa pasión por la Escritura, de ir al precepto bíblico y estudiarlo para mí, no para recitar un versículo, sino qué significa para mí la resurrección hoy. ¿Qué significa para mí el hecho que Jesús haya muerto en una cruz? ¿Cuál es el significado para Vladimir? Porque esto es lo importante. Lo importante no es solo que lo declaremos, lo importante es que lo hagamos nuestro. Por eso cuando yo estoy leyendo esto, voy a cumplir 50 años dentro de poquito. A mis 50 años, ¿qué significa la resurrección de Cristo? Porque a mis 50 años ya mis hijos están grandes. ¿Qué significa para esta etapa de mi vida la resurrección de Cristo? ¿Cómo yo me sustento en ese fundamento para lo que viene?
porque esta próxima etapa va a tener sus retos. Y hasta aquí, Ebenezer, el Señor me ha ayudado. Y yo espero que me siga ayudando. Pero ¿qué significa para mí hoy que Cristo haya resucitado? ¿Cómo beneficia mi fe? ¿Cómo me alimenta mi fe? ¿Cómo me ayuda a adorar más? ¿Cómo me ayuda a orar más? ¿Cómo me ayuda a interceder más? ¿Cómo me ayuda a crecer más en mi fe? Todo lo que estoy estudiando hoy. ¿Por qué? Porque esto no puede ser solo un domingo. El poder de la resurrección es para todos los días hasta que Jesucristo venga. Y después vendrán otros ámbitos de eternidad en los que también son afectados por causa de la resurrección, porque antes teníamos las puertas cerradas, pero ahora tenemos vida eterna en Jesucristo, porque Él resucitó al tercer día. Y nos damos cuenta hoy, cuando yo leo esto, digo, hoy entiendo más por qué no hacer tesoros en la tierra, porque no sirven. Hoy entiendo que a través de la resurrección de Cristo me conecta también con la venida de Jesucristo, porque así como resucitó y quedó con los apóstoles 40 días más, así también ascendió a los cielos y lo vieron ascender, y 2 hombres vestidos de blanco, 2 ángeles dijeron, así como lo ven subir, así lo verán descender. Entonces, así como todos estos eventos fueron realidad y hoy tenemos constatado por las Escrituras, también creemos que la segunda venida de Cristo también es realidad. Y tengo que prepararme para eso, porque así como ha ocurrido todo lo que se profetizó, así también va a ocurrir lo que Jesucristo ha profetizado de su segunda venida. Entonces tengo que prepararme, porque son tiempos diferentes, son edades diferentes, es una revelación que ha progresado. Y el Señor ha hablado a su vida y ha establecido en su vida fundamentos, no solo para saber, es para poder funcionar en todo lo que viene. Amén.